amigas, amigos, bienvenidos al 10º y último programa de esta serie que llamamos Ciudades del Mundo Antiguo, una historia. En esta ocasión, como es habitual, otras 4 ciudades, las últimas, como decía, de esta serie que vamos a trabajar. Se trata de el núcleo, la ciudad de Caral, en Perú, Knossos, la famosa Knossos en Creta, Petra, no menos famosa también, en Jordania, y vamos a finalizar con Bizancio, Constantinopla. Caral es la ciudad capital de la civilización del mismo nombre, desarrollada en territorio peruano, en el valle del Supe, cuyos restos apenas empezaron a ser visionados, apenas empezaron a aflorar y por lo tanto a ser conocidos a mediados de los años 90 del pasado siglo, gracias a la arqueóloga Ruth Shady, aunque se conocía el sitio desde fines de los años 40 gracias al aventurero Paul Kosok y al arqueólogo Richard Schedel. El yacimiento, con una arquitectura monumental bastante notable, cuenta con casi 70 hectáreas de extensión y es el referente, como decía, de la considerada civilización de Caral Supe, la civilización probablemente más antigua del continente americano. Los primeros asentamientos de agricultores y pescadores se documentan ya entre el 3000 y el 2700 a.C., aunque la ciudad de Caral comenzó a construirse entre 2650 y 2550 a.C. En el yacimiento han sido descubiertas una serie de plazas circulares semi-hundidas, plataformas escalonadas, varias pirámides con escalera y altares con hogares centrales, además de puertas con jambas dobles, hechas de madera y también de piedra, en un recinto todo él no amurallado. El recinto pudo tener una función ceremonial y administrativa, aunque también pudo ser la cabeza económica de una región más amplia que intercambiaba productos agrícolas con la pesca que se llevaba a cabo en los núcleos pesqueros cercanos. Un fuerte cambio climático parece estar detrás de su declive, dado que una serie de dilatadas sequías y de lluvias torrenciales habrían sido las causantes del abandono de los núcleos urbanos, como el caso de Caral, ya hacia 1800 a.C., momento en que quedan enterradas sus edificaciones. La ciudad estuvo en contacto con un núcleo, una ciudad llamada Áspero, que probablemente estuvo subordinada a, probablemente no es del todo seguro, pero es factible que fuese una localidad subordinada a Caral en cuanto a que Áspero sería su, digamos, puerto pesquero, por decirlo de alguna manera, la ciudad pesquera de Caral. La ciudad estuvo dividida en una zona nuclear con más de una treintena de estructuras públicas y conjuntos residenciales, viviendas con talleres, además, y otra zona periférica con presencia de grupos de viviendas que formarían pequeños islotes. La ciudad pudo llegar a albergar entre 1.500 y 3.000 personas en sus 7 u 8 siglos de existencia. La segunda ciudad que vamos a trabajar hoy es Knossos, también conocida como Cerato, según Estrabón. Fue la ciudad principal y núcleo fundamental de la civilización minoica cretense, situada a muy pocos kilómetros de Heraclión. Sus orígenes se hallan anclados en el Neolítico desde el sexto milenio a.C., siendo su época de mayor florecimiento durante el Minoico Medio, momento en el que se desarrolla el sistema de escritura que se denomina lineal A. La tradición mitológica cuenta que el rey Minos fundó 3 ciudades en Creta, una de ellas sería Knossos, en donde se encontraba el famoso laberinto construido por Dédalo para encerrar al Minotauro. En el catálogo de las naves de la Ilíada, Knossos es nombrada como una de las localidades cretenses
a cuyo mando estaba Idomeneo, uno de los aqueos coaligados, por lo tanto, en contra de la ciudadela de Troya. Hacia 1900 a.C., durante el Bronce Antiguo, se estructura en Knossos un importante complejo palacial que confiere a la ciudad un enorme prestigio. Destruido el complejo por un terremoto un par de siglos después, se erigió uno nuevo. Este palacio, como el de Festo, por ejemplo, también en la misma isla de Creta, será sede de un poder cuya cabeza es un soberano que une en su persona poderes políticos y religiosos. El complejo palacial cretense refleja la transformación de una cultura agropastoral en lo que podríamos llamar una suerte de talasocracia, de dominio comercial marítimo regulador de los intercambios llevados a cabo con Egipto o con los reinos del Próximo y el Medio Oriente asiático. Se trata de un palacio-ciudad con presencia de muchos espacios que se aglomeran en torno a un patio, con usos políticos, residenciales, religiosos o económicos. A las funciones residenciales, administrativas, comerciales y productivas se suman esplanadas, grandes esplanadas con escalinatas, que tal vez pudieron tener la función de ser lugares para celebrar espectáculos o ceremonias públicas. Los soberanos de Knossos alcanzarían su mayor poder hacia 1600 a.C. Tras el dominio micénico de Creta y el paso de la denominada Edad Oscura en el mundo griego, momento en que penetrarían los dorios, Knossos siguió siendo, no obstante, un núcleo fundamental de intercambio mercantil con localidades orientales. Poco después de caer bajo el dominio romano, a partir del siglo I a.C., Augusto funda una colonia en Knossos, cuya nueva denominación sería Colonia Iulia Nobilis Knossus. En la etapa bizantina, Knossos sería sede de un obispado y después de ser conquistada la isla por los árabes, perdería ya relevancia, una importancia que a la vez que fue perdiendo relevancia, Knossos fue obteniendo la actual Heraclión. Las primeras excavaciones en la localidad se realizaron en el último cuarto del siglo XIX por parte del cónsul de España y arqueólogo solamente aficionado, amateur, llamado Minos Kalokairinos. A principios del siglo XX, no obstante, sería ya el afamado y el famoso Arthur Evans el encargado de excavar el yacimiento, del cual proceden, además de renombradas estancias y estructuras, caso del Gran Palacio, Casa de los Frescos, la Mansión Real o la Casa de los Huéspedes, por mencionar solo algunas de ellas, pues casi 3.000 tablillas escritas en un sistema de escritura silábico que se conoce como lineal B, que es, casi sin ningún género de dudas, el precedente del griego antiguo. Nuestra tercera ciudad es la no menos famosa Petra, llamada Rakmu, en árabe nabateo. Fue una antigua ciudad de Jordania, capital de los nabateos, cuyo prestigio se forjaría gracias a las rutas comerciales de caravanas, lo cual pues acabaría propiciando que tanto gobernantes como mercaderes enriquecidos construyesen admirables construcciones, edificaciones excavadas en la roca, entre las que destacan pues la fachada del tesoro, el monasterio o el templo de los leones alados. La arquitectura tallada en la piedra corresponde mayormente a las tumbas de estos ricos comerciantes que mencionaba, así como nobles y monarcas. Sin embargo, en la ciudad destacan también, además de estas construcciones que son tópicas ya, además de típicas en Petra, palacios, viviendas, templos, almacenes, talleres y espacios públicos, que llaman menos la atención que pues las grandes tumbas excavadas en la roca, pero que en cualquier caso son restos de una significación importante.
A pesar de su ubicación geográfica, en un laberinto de cañones horadados en la roca, la ciudad siempre estuvo abierta al establecimiento de extranjeros. El origen de la riqueza de Petra estuvo en el comercio caravanero, sobre todo de especias, seda, marfil, incienso y toda serie de objetos suntuarios, pues en ella confluían varias rutas comerciales desde donde se distribuían productos hacia Alejandría, Jerusalén, Damasco o Apamea, por ejemplo. Las fuentes literarias, caso del periplo del mar Eritreo y de Plinio el Viejo, detallan las tasas a las que estaban sujetas precisamente las mercancías que atravesaban el reino nabateo, lo cual da, pues lógicamente, nos confiere una significante relevancia de el paso de mercancías y la significación del núcleo en sí mismo como enclave comercial. No obstante, la ciudad fue también, pues, un centro religioso y político-cultural destacado. Ha habido desde el Neolítico asentamientos sedentarios en la región, como demuestra el yacimiento de Beida, datado entre 10.000 y 6.000 a.C. En cualquier caso, el establecimiento más arcaico en Petra no se fecha hasta la Edad del Hierro. La ciudad fue fundada de un modo, digamos, estricto a fines del siglo VIII por los edomitas, para ser ocupada en el siglo VI por los nabateos, nómadas árabes, que provocan el desplazamiento de los edomitas hasta la zona de Hebrón. La ciudad pudo tener una extensión de unos 10 kilómetros cuadrados un par de siglos después, aunque su periodo de esplendor, tal vez con unos 25.000 habitantes, más o menos, se produjo a mediados del siglo I. Fuentes como Diodoro Sículo, Estrabón o Flavio Josefo constatan la existencia de una familia real a mediados del siglo II a.C. Aretas I es considerado tradicionalmente el primer rey nabateo. Aretas III, por su parte, será ya capaz de extender el reino nada menos que hasta Damasco. Un tiempo después, entre el 64 y el 63 a.C., los territorios nabateos fueron conquistados, por supuesto, por Roma, en este caso concreto por Pompeyo, y anexados al Imperio Romano. Aunque Petra mantuvo una cierta autonomía. Con Trajano, Bosra se convierte en la capital de la provincia romana de Arabia, aunque Petra no por ello pierde relevancia. Adriano, por su parte, a principios del siglo II, le confiere el nombre de Petra Adriana. La apertura de las rutas marítimas en época romana asestaría en cualquier caso un golpe mortal a Petra. La modificación de las rutas comerciales y algunos terremotos provocaron que los habitantes la abandonasen en el siglo VI, ya durante el periodo bizantino. Los dibujos de los arqueólogos franceses Léon de Laborde y Luis Mauricio Linant de Bellefonds en 1828 serán los que establezcan los fundamentos del famoso mito nabateo. Unos años después vinieron ya las primeras excavaciones, las primeras misiones arqueológicas, digamos, serias, como la de Jules Vertou, la de Edward Robinson y sobre todo la de la asirióloga Austen Henry Layard. Sin embargo, no va a ser hasta 1924 cuando las excavaciones arqueológicas de mayor rigor comiencen a desarrollarse, es decir, las labores arqueológicas, digamos, plenamente científicas. Y vamos a finalizar con Bizancio, Constantinopla. Fue una ciudad, fundación colonial griega de Megara en el siglo VII a.C., en el estrecho del Bósforo, capital de Tracia, y luego refundada por Constantino y renombrada como Constantinopla, como bien sabéis, capital y centro medular de la cultura clásica del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino.
y que, bueno, pues hoy corresponde con la ciudad turca de Estambul, antigua capital de Turquía. Se encontraba en un lugar total y absolutamente estratégico, desde donde dominar la navegación entre los Balcanes, el Egeo y el norte de África. Además, la región del Ponto, esto es el Mar Negro, era muy rica en ganadería, en esclavos y en mercancías como miel, cera o pescado salado, además de los famosos vinos del Ponto y el trigo. La tradición mítica atribuye la fundación de Bizancio a Bizas o Bizante, el cual, según Esteban de Bizancio, era hijo de una ninfa, a su vez descendiente de Io y nada menos que el dios Posidón. Se advierte que la ciudad era una colonia de la ciudad griega de Megara, como ya mencionamos, aunque pudo haber colonos de otras ciudades. Eusebio de Cesarea, por ejemplo, pues menciona el tercer año de la 30ª Olimpiada como su fecha fundacional, lo cual correspondería pues aproximadamente al 667 a.C., poco después de la cercana ciudad de Calcedonia, que sería por lo tanto un poquito más antigua. En el lugar de fundación existía un asentamiento de nombre Ligos. La ciudad tendría a la diosa Hera como deidad tutelar. Es probable que al principio Bizancio fuese regida por una monarquía que daría paso a un gobierno aristocrático. Los jonios, como vasallos del rey aqueménida Darío I, tomaron la ciudad en 504 a.C. Poco después, la misma ciudad se unió a la revuelta jónica y sería un general espartano, Pausanias, quien se adueñaría de la ciudad a fines del siglo V a.C. A lo largo de la Guerra del Peloponeso estuvo subyugada a Esparta, pero a comienzos del siglo IV ya permanece en manos atenienses, momento en que Trasíbulo cambió el gobierno de la ciudad de una oligarquía a una democracia. Entre 336 y 323 a.C., naturalmente estuvo en poder como una parte importante del mundo conocido de los macedonios. Durante las guerras macedonias o macedónicas entre Filipo V y Roma, los romanos otorgaron a Bizancio el título de ciudad confederada. Bizancio pasó a ser entonces aliada de Roma, que la reconoció como una ciudad libre, aunque posteriormente acabaría perdiendo ese estatus. Vespasiano la incorpora a la provincia romana de Tracia. A fines del siglo II, la ciudad es saqueada y son destruidas sus murallas. Se la despoja de cualquier tipo de privilegio y deja de tener un gobierno local, quedando como una prácticamente aldea sometida con sus territorios a la vecina ciudad de Perinto. Sin embargo, en honor de Caracalla, Severo la hizo reconstruir, la embellece y le da el nombre de Augusta Antonina, denominación que en todo caso decayó al morir Caracalla. Conservó en cualquier caso pues, ciertos privilegios como la acuñación de moneda hasta el reinado de Galieno, mediado del siglo III. Bajo Claudio II, la ciudad tuvo que luchar contra los godos y en el tiempo de las famosas luchas entre los tetrarcas, las murallas de Bizancio se refuerzan y la ciudad no le queda más remedio que tomar partido. En concreto lo hace por Maximino y por Licinio. Estamos hablando de inicios del siglo IV. Este último se retira allí precisamente tras la batalla de Adrianópolis y es el lugar donde será asediado por Constantino. Hasta que finalmente pues, la ciudad se rinde. Con Constantino ya como único emperador, Bizancio es incluida en el proyecto de reajuste geográfico del imperio, de modo que en 330 se ratifica la creación de la ciudad de Constantino, es decir, Constantinópolis o Constantinopla. Ya por lo tanto, como una Nova Roma,
y capital del Imperio Romano de Oriente, va a resistir, como bien sabréis, 10 siglos las tentativas de conquista de sus diferentes enemigos, hasta su definitiva caída en manos de los turcos otomanos en mayo de 1453, momento en el cual pues, la ciudad entra en otra etapa de la historia. Bien, y con esto entonces pues ponemos punto final a esta serie de ciudades del mundo antiguo, donde hemos trabajado 40 ciudades. Espero que hayan sido de vuestro interés. Únicamente me queda pues emplazaros al pequeño epílogo que pondrá fin, ahora sí, definitivo a esta serie. Espero que haya sido pues de vuestro interés y de alguna utilidad. Por lo tanto, pues esperando ya ese epílogo que pondrá fin definitivo. Pasad buena semana. Hasta luego.